tuvo una importante proyección en el tiempo porque su presencia es casi perenne durante todo el siglo XIX, incluso durante parte del XX, y luego fue una constitución que tuvo un gran éxito, por ejemplo a nivel europeo, una constitución traducida a varios idiomas en Europa, criticada, alabada, copiada en cierto modo, por ejemplo en Portugal. La Constitución de Portugal de 1822 está inspirada en esa Constitución española. En Sudamérica, en Latinoamérica, por ejemplo, fue una Constitución que tuvo una enorme influencia, precisamente por los principios liberales. Bueno, esto es simplemente para justificar, repito, que merece la pena quizá que hablemos de la Constitución de Cádiz de 1812. Habrá que empezar por hacer un poco de historia, muy poca, porque además yo no soy historiador y no me quiero meter en donde no me llama. Pero ya saben que a partir sobre todo de la batalla de Bailén y de la retirada de Madrid de José Bonaparte, empiezan a surgir efectivamente juntas locales y provinciales que consiguen al final nombrar una llamada Junta Suprema Central, que es un poco el embrión de lo que va a suceder, porque esa Junta Suprema Central asume ya un cierto carácter soberano. Y esa Junta Central es la que va a promover precisamente la convocatoria de unas cortes. El ejército francés empuja a esa Junta Central hasta Sevilla y luego de Sevilla la empuja hasta Cádiz y acaba efectivamente en Cádiz nombrando allí una regencia que es precisamente, una vez se disuelve la Junta Central, es esa regencia la que efectivamente realiza la convocatoria de estas cortes. Las Cortes, como seguramente saben, se reúnen originalmente, precisamente el 24 de septiembre de 1810, se reúnen en la isla de León. Entonces se llamaba la Real Isla de León, es el nombre exacto, que es lo que hoy seguramente alguno de ustedes conocerá, y si no lo conocen aconsejo que vaya, porque es de lo mejor que tenemos en Andalucía, aunque yo no soy de allí. Digo de antemano que yo no soy gaditano, por la forma de hablar habrán entendido que los gaditanos hablan de forma muy distinta, pero merece la pena ir hasta aquí. Bueno, pues lo que hoy se llama San Fernando siempre se le ha conocido como la isla, por eso, si a uno de ustedes le gusta el flamenco, se habla de Camarón de la isla de la que se habla de Camarón es San Fernando. La isla, ¿por qué? Porque realmente, aunque no lo parezca, es una isla, es decir, hay un caño de Santipetri, que por un lado está el mar, la bahía de Cádiz, el mar, y por otro lado un caño que separa realmente todo lo que es San Fernando de la tierra. Entonces, allí en la isla de León, es donde el 24 de septiembre, como digo, la regencia rinde sus poderes ante las Cortes, y ahí tienen ustedes naturalmente en una iglesia. Las Cortes empiezan a reunirse primero en la iglesia mayor parroquial en septiembre, unas Cortes que curiosamente tienen una composición no excesivamente numerosa. No piensen ustedes en unas Cortes como las que pueden existir ahora mismo, no eran excesivamente numerosas. Para que se hagan una idea, en la Constitución, en la Jura, en esta diapositiva que les pongo aquí al principio, en la Jura solamente había 102 diputados. En todas cosas porque venían de diversas procedencias de todo el territorio nacional, y ya comprenderán ustedes que entonces el AVE ni llegaba a Sevilla ni llegaba a Cádiz, ni existía nada que se le pareciera. Es decir, que esto no convocar unas Cortes nada menos que en una punta de España para que lleguen diputados de todas las partes del territorio español era algo complicado. Entonces la Constitución es 102, luego cuando se realiza la aprobación final y la firma final de la Constitución ya había 184 diputados, pero no son demasiados como pueden ustedes ver, y no todos eran titulares. Se inventaron un sistema muy curioso de sustitución de los titulares, porque algunos no llegaban, algunos se morirían incluso en el camino o eran apresados. Entonces tenían un sistema muy curioso de suplencia, que eran los propios vecinos de Cádiz, de la zona, los que
mientras venían o no venían los diputados, acababan siendo los suplentes. Y la composición de las Cortes era muy variada. Les puedo dar algunos datos. Había una buena mayoría de eclesiásticos, todavía, 90 eclesiásticos. Funcionarios, 49, abogados, 56, nobles, había poco, ya había poca nobleza, 14, 15 profesores, 40 militares, 8 comerciantes y algunos, 20 aproximadamente, sin profesión conocida. Y las propias Cortes no eran homogéneas desde el punto de vista ideológico. Básicamente, aunque se podrían hacer matices, pero básicamente había dos grandes grupos en las Cortes, los que se llamaban los realistas o absolutistas, que eran los verdaderos partidarios todavía de Fernando VII, del absolutismo monárquico, algunos partidarios del absolutismo monárquico, otros moderados, defendiendo una posición intermedia entre el absolutismo monárquico y el liberalismo. Y luego la otra gran parte, la parte más importante de las Cortes, que eran naturalmente los liberales, es decir, los que de verdad querían que las Cortes fueran unas Cortes constituyentes en el sentido liberal y moderno del término. Lo que sí es cierto es que desde esa primera sesión las Cortes se afirman como un poder revolucionario, como un poder constituyente, como un poder que se considera depositario de la soberanía nacional. Esta es la clave. Uno de los diputados más importantes, Muñoz Torrero, propuso incluso a las Cortes hacer desde el principio toda una declaración de sus poderes, de manera que los diputados allí reunidos se consideraran legítimamente constituidos en Cortes Generales y sobre todo en Cortes Constituyentes, es decir, que hubiera la conciencia de que aquellas Cortes eran la representación de la soberanía nacional. Y eso es lo que se hace, en cierto modo, en esa reunión inicial, el 24 de septiembre de 1810, y luego se trasladará, como ahora después veremos, a la Constitución. Es decir, el reconocimiento de que el poder constituyente reside en la nación, que la nación es la que está, precisamente, ha tomado cuerpo en estas Cortes Constituyentes, la nación como un conjunto de ciudadanos, sin distinción, por supuesto, de estamentos, y que se expresa a través de un órgano, que son en este caso las Cortes. Es verdad que desde el comienzo hay ya un debate sobre el tema de la soberanía, es un poco la clave. Al fin y al cabo, no olviden algo, para entenderlo todo esto, una Constitución al fin y al cabo simplemente es una regulación del poder, es decir, lo que hay en el fondo de cualquier Constitución es el poder político. Entonces el núcleo central, la discusión siempre está en torno al poder político y en torno a quién pertenece ese poder político, es decir, en aquel momento, en quién reside la soberanía. Esta era la clave y esta era la decisión más importante que había que tomar luego en la Constitución. Entonces era decidir si, claro, la soberanía seguía residiendo en el monarca, como tradicionalmente había sucedido, la monarquía es absoluta, o si la soberanía ahora reside exclusivamente en la nación, o si reside en una acción compartida entre el rey y la representación de la nación, que son las Cortes. Esto es lo que se empieza a debatir ya desde el principio, y esas primeras discusiones tienen lugar, luego después de la iglesia pasan a un salón de corte, a un teatro, el Teatro Cómico, que hoy por cierto está restaurado y se puede visitar en San Fernando todavía. Y finalmente las Cortes pasan de ese salón de sesiones de la isla de León, van a pasar a Cádiz. A Cádiz, como saben, a otra iglesia, al oratorio de San Felipe Neri, que se conserva prácticamente en la actualidad como entonces, y que me parece que todavía no se puede visitar porque lo llevan restaurando de cara al bicentenario mucho tiempo, pero yo creo que pronto seguramente tienen un museo. Además hay un museo de las Cortes de Cádiz bastante agradable de visitar,
donde precisamente se encuentra ese famoso cuadro que ven ustedes ahí, que han puesto ustedes en el cartel. Ese cuadro es un cuadro que está en el Museo de las Cortes de Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri. Porque efectivamente, al final, el 19 de marzo, de ahí que pues, se le llamara o se le llama cariñosamente, como sabrá, la Constitución, la Pepa. A mí tampoco me entusiasma demasiado hablar de la Pepa, no porque sea una falta de respeto, sino porque, bueno, pero la verdad es que sí, el 19 de marzo de 1812 es cuando se aprueba definitivamente la Constitución y se realiza la promulgación, la proclamación, que es eso que ven en ese famoso cuadro tan repetido. Dos apuntes sobre esto nada más, dos apuntes. Uno, fíjense, es un detalle, es la única constitución de toda nuestra historia constitucional, es la única que no se aprueba en Madrid. Es la única constitución que no está aprobada en Madrid. Aunque es verdad que en aquel momento Cádiz era la capital de España, se puede decir que es la capital de España, pero es la primera constitución, la única de todas, que no se elabora ni se aprueba en Madrid, sino en Cádiz, y en una circunstancia histórica, por supuesto, muy especial. Y un segundo comentario: la proclamación que se hace de la Constitución de la proclamación de la Constitución de 1812 es también única, no se ha vuelto a hacer con ninguna constitución, porque la proclamación consistió en una procesión cívica. Esto que ven ustedes ahí en ese cuadro es el comienzo simplemente de esa procesión cívica. ¿Qué se hizo? Pues se hizo una procesión cívica que fue recorriendo todas las calles de Cádiz. En esa procesión iban los diputados, iba gente del pueblo, y iban parando en cada una de las plazas de Cádiz. Llegaban a una plaza, paraban y se leían artículos de la Constitución. Se leían, por no sé, como es una Constitución muy larga, 300 y pico artículos, pues se leían 20 o 30 artículos de la Constitución. Se seguía la procesión, iban a otra plaza. Es decir, fueron por todas las plazas de Cádiz leyendo la Constitución. Algunos de ustedes pensarán, hombre, estos andaluces siempre buscando algún motivo para tirarse a la calle, para pasárselo bien y para divertirse, además de no pagar impuestos. No era nada de eso, lo siento, no era nada de eso. Es verdad que en Andalucía nos gusta mucho estar en la calle. Bueno, en Aragón también, cuando hace mal tiempo, tampoco andamos mal de eso. No era por eso. La razón era mucho más sencilla todavía, si se ponen ustedes a pensarlo un poco. Es que España era un país de analfabetos. ¿Para qué se leía una constitución si nadie podía leerla? En ese momento España debía ser un país con un 90 y tantos % de analfabetismo. Nadie sabía leer, solo una minoría, pues todos los diputados que estaban ahí, una minoría sabía leer. ¿Para qué sirve una constitución que el pueblo no la puede leer? ¿Para qué le sirve a un ciudadano decirle, a partir de ahora es usted un ciudadano, ya no es un súbdito, es un ciudadano? ¿Para qué le sirve si él no sabe leer eso? ¿Para qué le sirve decirle, a partir de ahora va a tener usted una serie de derechos, si no puede leer esos derechos? Pues esa es la razón por la cual la Constitución había que leerla públicamente para que la gente la conociera. En este caso no sirve decir que se publica la Constitución y que la gente la lea. No, la gente no podía leer la Constitución. Había que recitarla, había que leerla, y eso es lo primero que se hace precisamente en esa procesión cívica. Es decir, todo un ejemplo de lo que esa Constitución ya significaba. Bueno, yo quería entonces, a partir de esta especie de introducción, fijarme brevemente en cuáles son realmente los principios políticos, los principios constitucionales más importantes que están en la Constitución, es decir, los que, en cierto modo, justifican precisamente la importancia de esta Constitución. Voy a analizarlo, aunque sea brevemente, uno detrás de otro. El primero de ellos, el constitucionalismo. Es decir, el hecho nuevo de redactar una constitución o una ley fundamental, como también se decía entonces, que
articulara en un código único la organización de los poderes, los principios de la vida política, la ordenación administrativa y financiera del Estado, y que reconociera los derechos de los ciudadanos. Esto ya en sí mismo es algo característico, es algo importante, ya el hecho de que haya una Constitución, porque es toda la ideología del siglo XVIII, del siglo de las luces, con su impulso racional y reformador, el que va a desembocar precisamente en Cádiz, va a informar el espíritu de los constituyentes, va a intentar racionalizar. Al fin y al cabo, una Constitución lo único que pretende es racionalizar el orden político, racionalizar el poder político, someter el poder político. Esto lo saben mis alumnos porque es de las cosas que más insisto, pero es que es un concepto fundamental. Es someter el poder político, controlar el poder político. La razón de ser de las constituciones es esa. El constitucionalismo surge para eso, para racionalizar el orden político, someter el poder político a una constitución. Por eso se hace una constitución minuciosa, se hace una constitución ordenada, 384 artículos divididos en 10 títulos. Es una constitución larga, desde luego. Pero es que de lo que se trataba era de racionalizar la vida política. El constitucionalismo tiene un sentido como de catecismo político, es decir, de toda la vida política del Estado tiene que estar dentro de la Constitución, todo tiene que estar racionalizado, objetivado en la Constitución. Y no olvidemos otra cosa, en realidad, con la Constitución de Cádiz, o con cualquier otra constitución, lo que se está iniciando es algo tan importante como el Estado de Derecho. Ojo, estamos hablando, y la aparición de las constituciones supone la aparición de eso que hoy todavía existe por fortuna, recogido de otra manera en nuestras constituciones actuales, que se llama el Estado de Derecho. Este es el comienzo del Estado de Derecho. Estas son las bases de lo que va a ser el Estado de Derecho. Primero, el Estado de Derecho es un Estado liberal, claro, pero básicamente los grandes principios del Estado de Derecho se están poniendo aquí, precisamente en la Constitución. Y como la Constitución además es obra de la nación, solamente la nación, sus representantes, los diputados, van a tener la posibilidad de reformarla, van a tener la posibilidad de actuar, en cierto modo, de poner las manos sobre ella. Por eso la Constitución recoge un procedimiento de reforma, como todas las constituciones liberales de los comienzos, tiene un procedimiento de reforma complicadísimo, prácticamente imposible de seguir. ¿Por qué? Pues porque lo que se quería era, si no hacer la Constitución perpetua, casi hacerla inaccesible, digamos, a los enemigos de la Constitución, es decir, aquellos que pudieran reformarla. La prueba está en que, fíjense ya en la fórmula de la promulgación de la Constitución, como dice lo más importante de todo esto. En general, la expresión literaria de la Constitución es una expresión, yo creo que de una gran belleza en algunos casos, ¿no? Fíjense lo que dice don Fernando VII, y esto es lo importante: por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española. ¿Eso qué significa? Eso significa, antes sería, simplemente hubiera dicho don Fernando VII es rey por la gracia de Dios. No, por la gracia de Dios también, pero sobre todo por la Constitución de la monarquía española. Le llama rey de las Españas, porque entonces no se hablaba de España, se hablaba de las Españas. Y en su nombre, bueno, esa ausencia de continuidad, la regencia, las Cortes Generales, etcétera, etcétera, las Cortes han decretado y sancionado, esa es la declaración de dónde reside el poder constituyente, lo que dice ahí en el preámbulo, las Cortes que decretan y sancionan la siguiente Constitución de la monarquía española. Bueno, ese sería entonces el primer elemento a resaltar, el constitucionalismo en sí como un hecho importante. El segundo, la soberanía nacional.
la afirmación primero de que existe la nación española. Hasta entonces nadie había hablado de la nación española. La nación española surge, se dice que en gran parte debido a las circunstancias de la guerra de independencia, surge ahí. El artículo 1 de la Constitución lo va a decir. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Reconocimiento de que existe algo que se llama la nación española. Y además, que esa nación española, como dice el artículo 2, como ven, es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, en alusión concreta, naturalmente, a la monarquía o a cualquier algo similar. Reconocimiento, por lo tanto, de la nación española. Y luego, después de reconocer que existe la nación española, el artículo 3, uno de los artículos más importantes de la Constitución, donde dice, como ven, la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenecen a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. La soberanía reside en la nación, en la cual por lo tanto también reside el poder constituyente. Eso significa que todos los poderes a partir de aquí son poderes constituidos, es decir, son poderes derivados de la Constitución, son poderes que deben su poder a la Constitución. La Constitución nace del poder constituyente, pero luego todos los poderes que están contemplados en la Constitución, del rey para abajo, todos son poderes que existen porque la Constitución los ha reconocido. Nadie más no los ha reconocido, ni ninguna ley divina, ni ninguna ley natural, ni nada que se le parezca. No, los ha reconocido la Constitución. Todos son poderes constituidos. Y fíjense, habría que haber subrayado el término esencialmente. ¿Por qué utilizar ese término esencialmente? Pues la utilización del término esencialmente tenía un sentido bastante preciso. Quiere decir que, lo que decía antes en realidad, que la soberanía es inalienable, que el monarca o los poderes, o incluso las cortes, lo que poseen es un ejercicio delegado del poder, porque son poderes constituidos de la nación y en virtud de los poderes o de las facultades que se le atribuyen en la ley fundamental. Pero la soberanía es inalienable. No se transmite, la Constitución no transmite la soberanía al rey ni a las cortes siquiera. La soberanía es inalienable. Y los poderes constituidos lo que hacen es ejercer por delegación esa soberanía. Esto de todas maneras es un asunto polémico. Se resuelve así de esta manera en el artículo 3 de la Constitución de 1812, pero va a ser un eje de división y de polémica durante todo el siglo XIX. Esta declaración no la van a encontrar ustedes en muchas constituciones porque la polémica sobre en quién reside precisamente la soberanía va a vertebrar prácticamente todo el siglo XIX. Tercer elemento a considerar, la división de poderes, uno de los grandes principios liberales que aparece también desde el principio. Y fíjense, una de las declaraciones más hermosas seguramente que tiene la Constitución, es decir, la división de poderes, ¿para qué? Pues ahí tienen ustedes para qué. Fíjense lo que dice el artículo 13, fíjense si no se podía algo similar también introducir en alguna de nuestras constituciones actuales. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Puede decir que los liberales de la primera época eran gente ingenua. Bueno, eran gente con principios, eran gente incluso con ética, una ética propia, pero lo ponían esto ahí porque lo pensaban, aquí el término gobierno no se refiere a un órgano, el término gobierno se refiere al Estado, al poder político, es decir, el objeto del poder político, de la gobernación, diríamos en general, es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Fíjense con qué pocas palabras, pero qué bien dicho está, ¿no? Qué bien se podía incluso entender. Bueno, y al servicio de este gran principio
está la separación de poderes. Un principio que en el artículo 14 se matiza, porque dice el gobierno de la Nación Española es una monarquía, eso sí, una monarquía moderada hereditaria. Lo de hereditaria es normal, porque si no, no sería monarquía, pero lo de moderada no significa luego los reyes son moderados o no según les convenga y según el carácter de cada uno, pero moderada por la Constitución, porque es una monarquía constitucional reconocida por la Constitución. Ahí tienen ustedes sí ya expresado con toda claridad ese principio, plasmado el principio de la separación de poderes. Es decir, hay tres poderes y esos tres poderes se ejercen en base a la famosa doctrina de Montesquieu, se ejercen por órganos distintos y se ejercen separadamente sin interferencia. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey, es una concesión, digamos, a los realistas. La de ejecutarla reside el poder ejecutivo, reside en el rey, y el poder judicial reside en los tribunales. Es decir, esto es la forma de recoger la separación de poderes en la Constitución de 1812. Otro principio importante es la representación nacional. La representación es otro principio liberal por excelencia. La traza del diputado de 1812 es completamente distinta del antiguo procurador de las Cortes. Precisamente el artículo 27 lo que dice es que las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación, nombrados por los ciudadanos, la forma que se diga. Este es el principio representativo por excelencia, y desaparecen los estamentos, porque ahora los estamentos han quedado diluidos, han desaparecido en ese concepto de nación donde están todos los ciudadanos, todos los que viven en esa sociedad política. Y las Cortes a quienes representan no son, naturalmente, los diputados no representan a los estamentos, desaparece aquel mandato imperativo, el viejo mandato imperativo ha desaparecido para instalar el mandato representativo. Esto que dice ahora, la que dice ya la Constitución de 1812, casi es lo que viene a decir la Constitución española actual y la mayoría de las constituciones, es decir, los órganos legislativos representan a todos los ciudadanos, a la nación o más adelante al pueblo, pero no representan a nadie en concreto. Bueno, el otro elemento en que me quería fijar, quizá con un poco más de detenimiento, es en el reconocimiento de derechos y libertades. Previamente, ya en los trabajos de las Cortes de Cádiz se había avanzado un poco en ese terreno, pero sobre todo hay que decir que en la Constitución, y esto es una de las cuestiones que a veces se han criticado a la Constitución de Cádiz, no hay una declaración de derechos, como la había en otras constituciones liberales, como la hubo en las famosas las declaraciones de derechos liberales y burguesas. En la Constitución de Cádiz no hay un título que ponga derechos y libertades, no hay una relación sistemática de derechos y libertades. Los derechos que existen hay que rastrearlos a lo largo del texto constitucional, pero están. Y el reconocimiento de unos derechos ciudadanos, porque sean derechos típicamente liberales, es decir, los derechos que se reconocen en la Constitución de Cádiz hay que verlo en perspectiva histórica. Aquello no era todavía una democracia, ojo, no traslademos conceptos que no existían entonces. Esta Constitución no es en ese sentido una Constitución democrática. La democracia tardará mucho más en aparecer y en instalarse, por supuesto. Estamos hablando de derechos típicamente liberales, pero que fundamentalmente convertían al miembro de la sociedad en ciudadano. Ciudadano es el que tiene un estatus de ciudadanía, y ese estatus de ciudadanía que lo componen derechos y libertades. Bueno, pues lo primero que dice la Constitución, en otro de los artículos también más conocidos, es que la nación se obliga a conservar y proteger por leyes sabias y justas, que
la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Es normal que lo que destaca, esta garantía general de los derechos que destaca la libertad y la propiedad, los derechos de aquella revolución liberal burguesa, que son los derechos que se reconocen básicamente también en la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, en la americana, en todas. Hay luego, como digo, una serie de derechos y libertades reconocidos o dispersos en el texto. Los voy a ir pasando quizá un poco rápido para no hacerme excesivamente largo. La igualdad jurídica, una cierta igualdad jurídica. En ese artículo, redactado, claro, insisto, de acuerdo con cómo se podía reconocer entonces la igualdad en los negocios comunes, civiles y criminales, no era más que un solo fuero, es decir, desaparecen los fueros, un principio de igualdad jurídica que se establece en la Constitución. La inviolabilidad de domicilio, algo que luego, por supuesto, redactado de otra manera, pero ya está en la Constitución de Cádiz. No se podrá allanar la casa de ningún español, sino en los casos que determina la ley para el buen orden y seguridad del Estado. Es decir, la inviolabilidad de domicilio, igual que ahora, tiene sus límites. Saben que la inviolabilidad tiene un límite, la flagrancia del delito, que es un límite esa inviolabilidad. Pues prácticamente así está reconocido ya esa inviolabilidad de domicilio en las Cortes de Cádiz. Una cierta protección de la libertad de movimiento o de la libertad física, regulando, como ven, la detención gubernativa y el control judicial de esa detención gubernativa. Es decir, una garantía del carácter procesal que es bastante importante. La integridad física, sencillamente disponiendo que no se puede usar ni el tormento ni los apremios. Afecta el derecho a la integridad física. La garantía de la libertad, de la propiedad, inevitable como derecho burgués, es decir, no se hará, solo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delito y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse, es decir, una típica garantía liberal de la propiedad. Tampoco se impondrá la confiscación de bienes en el mismo sentido, es decir, protección de nuevo de la propiedad. Más universalidad tiene el reconocimiento de lo que podríamos llamar la libertad de imprenta, que es una especie de antecedente de la libertad de expresión, aunque no es exactamente lo mismo, porque lo que dice el artículo 371 es exactamente eso, que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. Sus ideas políticas. Fíjense que no dice ideas en general, no dice sus ideas políticas, sin necesidad de censura previa, etcétera, etcétera. Esto significa que ahí lo que se reconoce es más que un derecho a pensar libremente, que no está reconocido como tal, lo que se tiene es, digamos, una especie de instrumento de arma política frente al Estado, es decir, algo que luego va a tener en cierto modo una cierta restricción de carácter fáctico, porque esto va de cierto modo a chocar o por lo menos colisionar con la consideración religiosa que se hace, que ahora después veremos en la Constitución, con el confesionalismo católico, digamos, que se establece en cierto modo en la Constitución. Y también con que todavía existía, no lo olviden ustedes, todavía está presente en el trasfondo, está presente el gran debate sobre la Inquisición, por la Inquisición que ahí está detrás, que al final se acabará, efectivamente, como luego diré, se acabará suprimiendo, pero que está ahí detrás. Bueno, hay más derechos, por supuesto, el derecho de sufragio, reconocido indirectamente en esos artículos, pero al fin y al cabo reconocido. Un artículo, un derecho muy curioso, que es el derecho a una especie de educación elemental. El artículo 366, como ven, reconoce
la posibilidad de que todos los pueblos de la monarquía se establecieran escuelas de primeras letras en las que se enseñaran a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica también, claro está. Que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Esto es interesante porque luego la Constitución, además de reconocer algunos derechos de carácter procesal, en los que no quiero entrar para no cansarlo, tiene un apartado muy importante sobre obligaciones. No todo es un derecho, también hay obligaciones, y es una de las partes también, yo creo que más hermosas de la Constitución, quizá más ingenuas también, pero donde se refleja también un poco la nueva ética que se desprende del liberalismo de aquella primera época. Fíjense lo que dice el artículo 6, el amor a la patria es una de las principales obligaciones de los españoles. Y asimismo, y esto es maravilloso, aquella ingenuidad de que los españoles debíamos ser justos y benéficos. Esto se puede poner como frontispicio en cualquier sitio, que fuéramos justos y benéficos. Esto no se dice luego ya en ninguna constitución, pero aquella constitución es ingenuo y todo lo que ustedes quieran, pero no me negarán que tiene un trasfondo ético para mí de una enorme importancia, que los españoles debían de ser, por lo menos, debían de ser justos y benéficos. Y estábamos obligados los españoles a ser fieles a la Constitución, es decir, a cumplir la Constitución. La Constitución no solamente obligaba a los poderes, obligaba también a todos los españoles que tenían que obedecer las leyes y respetar la autoridad y respetar el poder. Fíjense el artículo 8, la obligación de todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus saberes para los gastos del Estado. Principio, naturalmente, elemental de cualquier hacienda pública, de la hacienda estatal. Y también el artículo 9, o ya más que sobrepasado, por supuesto, de la obligación de todo español de defender a la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. Estas eran las obligaciones de los españoles, redactadas, como ven, en un lenguaje, en fin, más o menos antiguo, pero yo creo que con un trasfondo que conviene recordar. Bueno, finalmente el último elemento del cual quería hablarles, el problema religioso o la cuestión religiosa. La cuestión religiosa, como seguramente saben, es una de esas cuestiones que están presentes en toda nuestra historia constitucional. Y nunca realmente hemos sabido solventarla bien. Hay que reconocer algo. Si hay un problema que no se ha solventado bien en ninguna constitución, bueno, quizás salvo la actual, porque podríamos discutir, es el problema religioso. La llamada cuestión religiosa se ha resuelto siempre muy mal a nivel constitucional. ¿Qué hace la Constitución de Cádiz? Pues el artículo 12. Y el artículo 12, como ven ustedes, es sumamente contundente. Dice clarísimo, la religión de la nación española es y será perpetuamente católica, apostólica, romana, única verdadera. Única verdadera. La nación la protege por sus leyes sabias y justas y prohíbe, añade, el ejercicio, ya estará claro al ser la única verdadera, pero por si acaso no estaba claro, dice, prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Este es uno de los problemas, de los legados más graves que nos dejó la Constitución de Cádiz, porque luego no hemos sabido resolverlo en ninguna otra constitución. Y esto es lo que demuestra, en gran parte, como decía, que la Constitución acaba siendo un cierto compromiso entre las ideas liberales y quienes formaban parte también de las Cortes, que no eran precisamente tan liberales. El problema, además, como digo, no estaba tanto en el texto como en el trasfondo, porque efectivamente en el trasfondo lo que estaba es una serie de discrepancias religiosas que estaban ahí presentes. Estaba sobre todo el debate sobre la Inquisición. La Inquisición, seguramente lo recordarán ustedes que saben más de historia, algunos supongo que yo, la abolió Napoleón y se abolió durante el reinado de José I, de José Bonaparte. Los diputados liberales posteriormente también lograron su abolición, pero luego Fernando VII la restauró, la restableció y volvió la Inquisición a estar en vigor en nuestro país. Y aunque fue abolida luego durante el trienio liberal,
pero posteriormente, durante la llamada década ominosa, la que va del 1823 al 33, de facto siguió funcionando la Inquisición hasta que en 1834 finalmente sí que un decreto abolió la Inquisición. Pero ese es el trasfondo, ese trasfondo está ahí detrás de esa declaración del artículo 12. Bueno, estos yo creo que son los elementos más importantes de la Constitución. Voy a hacer finalmente una especie de recapitulación, empezando por decir que efectivamente el texto de la Constitución de Cádiz fue un compromiso entre liberales y absolutistas, o liberales y realistas, más favorable a los liberales, es verdad, pero con una parte también de elementos realistas, absolutistas, que se introdujo en la Constitución. Pero lo importante del carácter de la obra de los constituyentes gaditanos es que fue, como decía al principio, fue un poco la primera piedra de un edificio por construir, de ese edificio que es la España constitucional, que hemos tardado prácticamente 2 siglos en culminar. Y dentro del constitucionalismo occidental, el texto de 1812 es, sin lugar a duda, uno de sus mejores modelos, porque recoge verdaderamente todas las aspiraciones del liberalismo, la aspiración de racionalizar el poder, en cierto sentido taumatúrgico, otra quizá ingenuidad de aquella época, pero se pensaba que la Constitución realmente era la solución a muchos problemas, que la sola existencia ya de la Constitución era capaz de resolver la mayoría de los problemas del país. Por lo tanto, la Constitución no solamente quería regular el ejercicio del poder de una forma racional, no, quería también educar de alguna manera la sociedad, ordenar la sociedad. Es decir, hay un trasfondo ético que está ahí y que está perfectamente reflejado, como he subrayado, en la Constitución de Cádiz. Y eso es lo que hace que gran parte de la Constitución de Cádiz perviviera como mito, como gran símbolo, no solamente como símbolo frente al invasor, como símbolo de la independencia, digamos, de España, sino como también símbolo de la solución a una serie de problemas que existían en nuestro país. Por eso la Constitución, los liberales de Cádiz fueron muy conscientes de que había que, digamos, proyectar la Constitución hacia el futuro. ¿Cómo? Explicándola. Había que favorecer la educación de los ciudadanos en los valores políticos del liberalismo que se contenían en la Constitución. Eso explica este artículo 368, que es un artículo quizás menos conocido, donde lo que dice sencillamente es que la Constitución hay que explicarla en las universidades y establecimientos literarios. ¿Eso qué significó? Pues significó algo muy sencillo: la creación de las primeras cátedras de Derecho Constitucional en nuestro país. La Constitución de Cádiz obligaba en cierto sentido a que se hiciera, y se crearon las primeras cátedras de Derecho Constitucional. No para explicar el derecho constitucional, claro, como lo explicamos hoy, como disciplina científica, no, para explicar el contenido de los principios liberales de la Constitución. Eso era lo que realmente quería, es decir, educar a los ciudadanos en el liberalismo, en los principios constitucionales, pero los principios constitucionales eran los del liberalismo. Eso fue, en cierto modo, el acierto, y ese fue también el error. ¿Por qué? Pues porque le decía antes de empezar esta conferencia a alguien que ahora se explica derecho constitucional, pero durante mucho tiempo, si alguno de ustedes ha hecho derecho o sabe lo que o conocía la carrera de derecho, habrá estudiado derecho político. Nuestra asignatura, la asignatura que ahora se llama Derecho Constitucional, hasta 1990 se ha llamado Derecho Político, no se ha llamado Derecho Constitucional. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué pasó? Que se crearon las primeras cátedras de Derecho Constitucional, efectivamente, después de la Constitución de Cádiz. Pero luego vino la reacción. ¿Y cuál fue la reacción? Al eliminar la Constitución de 1812, se eliminaron las cátedras de Derecho Constitucional, se eliminó el Derecho Constitucional, se borró y se cambió por algo que se llama Derecho Político. Y desde entonces se explica Derecho Político, hasta 1990, que volvimos a explicarnos Derecho Constitucional. Entonces, la explicación del derecho político viene de aquel momento.
Pero lo que pretendían los constituyentes de Cádiz estaba muy claro. Lo que está claro es que aquellos constituyentes gaditanos reunidos en la iglesia de San Felipe Neri, junto al mar de la costa gaditana, van a dar a luz un texto que rompe con el absolutismo, que asienta la base realmente de lo que entonces era la modernidad, que era el liberalismo. Todo era nuevo. Lo que anunciaba la Constitución, en cierto modo, era también un mundo nuevo además exaltado. Es decir, piensen este famoso cuadro que veíamos antes. Se ve que es un cuadro donde hay una alegría, una exaltación. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la Constitución se aprueba y se recibe con gran entusiasmo. Un entusiasmo que se refleja incluso en la música. Hay composiciones de aquella época. Se conocen composiciones dedicadas a cantar no solamente a la guerra de la independencia, sino también dedicadas a cantar a la propia Constitución de Cádiz. Si tenemos tiempo, puedo, aunque sea muy brevemente, les voy a poner, no sé si se oirá bastante bien, pero les voy a intentar poner es una composición musical que ha editado recientemente un dúo de aquí en Aragón precisamente de música clásica. Son dos chicas que se llaman Lux Bella, que cantan música antigua, música a veces de la época de la guerra de independencia, incluso anterior. Y hicieron un CD sobre música popular de la época de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812, porque por primera vez en aquella época, en un periodo de exaltación como este, empieza a aparecer también la música como arma política. Es otro fenómeno curioso. Empiezan a aparecer no solamente los himnos nacionales, sino también la música popular, utilizada como arma política, como elemento de movilización incluso del pueblo, de los ciudadanos. Más fácil, desde luego, sobre todo en un país como el nuestro, para movilizar a la gente. Bueno, pues hay una canción que se llama Himno Patriótico de Cádiz a la Constitución, que voy a intentar ponerlo. Lo que no aseguro es que lo puedan ustedes oír. Vamos a ver. Es que no sé cómo se sube el volumen. Está a tope. Ahí. Está tocado con arpa y con una guitarra y cantado.
bueno, no lo puedo poner completo, por si no lo han oído bien, lo que dice el himno es: España ya libre rompió las cadenas, cesaron las penas que tanto sufrió, oh ninfas de Cádiz, cubrid venturosas de laurel y rosas el libro inmortal. Cantad con nosotros con himnos de gloria la insigne victoria de la libertad. Esto es lo que se cantaba. Y uno piensa, después de oír esto, qué gran pueblo aquel, qué gran pueblo aquel que no mereció lo que vino después. Porque lo que vino después, como seguramente sabe, es que toda aquella alegría, todo aquel entusiasmo duró realmente muy poco. Regresa el innombrable, o que no hay más remedio que nombrarlo, Fernando VII, a que llamaban el deseado. Fíjense ustedes, lo llamaban el deseado. Y el mismo pueblo de Madrid grita de pronto otra vez: ¡vivan las cadenas! El primer gran tirano de nuestra historia, que hemos tenido algunos que otros, se apresura inmediatamente, en cuanto vuelve en 1814, mediante un decreto, a sus súbditos, porque les vuelve a llamar ya súbditos, a que tuvieran, dice en el decreto, a que tuvieran por nulo tanto la Constitución como los decretos nacidos de las Cortes de Cádiz. En ese decreto de Fernando VII no solamente dice que se hagan por nulo la Constitución y los decretos nacidos de las Cortes de Cádiz, no, dice que en realidad que se considere que no han tenido nunca ningún efecto, que ni siquiera han existido, dice literalmente: lo realizado no tendría ningún valor ni efecto ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio en el tiempo. Es decir, lo que quiere es borrar la existencia de las Cortes de Cádiz, borrar la existencia de la Constitución de 1812, pero borrarla incluso en el tiempo. Aquel perverso y nefasto Borbón que fue Fernando VII fue retratado, y si alguno quiere tener un retrato exacto de Fernando VII, lean ustedes un libro que se llama La Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós. Es el mejor retrato que hay de la época de Fernando VII, y el retrato es un retrato sangrante, desde luego, sangrante de Fernando VII, pero es el mejor retrato que se puede encontrar de aquel felón nefasto que fue Fernando VII. Por eso algunos hablan de que aquella fue una ocasión perdida, una de las varias quizás ocasiones perdidas, la ocasión perdida de que efectivamente España entrará en la modernidad por la puerta grande. Afortunadamente, durante muchos años después, el espíritu de la Constitución de 1812, la nostalgia por lo que supuso, siguió presente en el pensamiento liberal español de gran parte del siglo XIX y aún del XX. Las aspiraciones insatisfechas de aquellos liberales españoles acabaron convirtiendo en verdad la Constitución de Cádiz efectivamente en un mito, pero un mito que afortunadamente llega hasta hoy y que, bueno, con todos sus defectos nos invita a recordarla sencillamente porque verdaderamente merece la pena hacerlo. Eso es lo que he querido hacer esta noche con ustedes, y les agradezco mucho su atención. Nada. Si creen que hay tiempo para preguntar algo o para contestarlo, puedo contestarlo con mucho gusto. Exactamente. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto le contestaré. Dígame. May. No, yo solamente quería comentarle que en las Cortes de Cádiz aparece un sistema unicameral. Si nos puede explicar un poquito las razones, si fue solamente el ámbito de la guerra, y por qué luego en posteriores constituciones se prefiere otro tipo de sistema bicameral. Sí. ¿Puede explicarlo un poquito así? Sí, muy brevemente. El optar por un sistema bicameral o unicameral muchas veces forma parte de la propia estructura del Estado. Es decir, lo tradicional es que el poder constituyente, y esa es la razón por la cual aquí solamente hay una Cámara, el poder constituyente no puede estar digamos representado más que en una sola Cámara. O sea, la soberanía nacional, la nación, lo ideal desde el punto de vista de los principios liberales es que esté representada en una sola Cámara. Y por eso
digamos que las constituciones liberales revolucionarias fundamentalmente configuran sistemas unicamerales. ¿Cuándo surge el bicameralismo? Pues surge o bien cuando es necesario porque es un Estado federal, caso de Estados Unidos, por ejemplo, porque al ser un Estado federal hay una segunda cámara que sirve al federalismo, o bien porque hay una reacción. Entonces la segunda cámara siempre es una cámara de contrapeso de la primera. El Senado tiene un sentido conservador, en la mayoría de las constituciones españolas tiene un sentido conservador. ¿Para qué? Para servir de contrapeso a la otra cámara, a la cámara baja, que siempre va a ser más progresista, va a ser más avanzada. Pero la idea aquí es que la nación, como mejor está representada, es en una sola cámara, porque la soberanía es indivisible, no puede haber más que una cámara que sea la que representa la soberanía nacional. Respecto a los españoles que dice ahí, ¿a quiénes les llamaba españoles la Constitución de Cádiz? ¿Había una definición? Me refiero a los que estaban allá en Hispanoamérica, ¿verdad? Claro, todo, por eso dice los españoles de ambos hemisferios, todos. Pero allá estaba compuesto de los españoles que estaban allí, los que nosotros después llamábamos criollos, más los nativos de allí, que tampoco se les consideraba españoles. No, claro, no. Hay una... es que tenemos que... no íbamos a alargar demasiado. Hay algún artículo, lo que pasa es que no los... hay un artículo donde habla precisamente de todas esas cuestiones. Mire, dice el artículo 18, dice, son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos de español, obtuviere de la Corte una carta especial de ciudadano. Es decir, hay una serie de artículos donde más o menos determina, más que ser españoles, los que se consideran ciudadanos, porque el estatus de ciudadanía es un poco distinto ya al estatus simplemente español. Pero vamos, hay todo un capítulo, el capítulo 4, muy largo, que puedo leer ahora, donde habla de todas esas cuestiones que se llama de los ciudadanos españoles. Sí, yo lo pregunto porque procedo de Chile, llevo 35 años aquí, pero he oído, y algo he leído también, que allí cuando se constituyó la nación chilena ya, y le llamó chilenos a todos los habitantes de Chile, incluso los indígenas, dice, o sea que ya, que se llamen chilenos también, porque antes tenían una denominación, estaba el español, que allí le seguimos llamando criollos nosotros cuando se quedaron, ese que va con sangre española, cultura española, lengua española, y luego estaba el nativo de allí, que no lo consideraban español ni primero chileno, sino era indio. Por eso hago la pregunta. En los otros pueblos pasaría otro tanto. Supongo que en la América española. No conozco ya ese tema tan con detalle, pero supongo que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, pues yo por mi parte lo que quería decir es que de su exposición me ha gustado naturalmente todo lo que ha dicho. Ha sido una lección extraordinaria porque además de la lección sobre unos contenidos históricos, pues usted le echa pasión y eso es muy de agradecer, ¿no? Tener un profesor que es así es una satisfacción para el alumno, y poder estudiar así tiene que ser un lujo. Y en segundo lugar le quería decir que me ha emocionado mucho el hacer la lectura sobre sus diapositivas de esos artículos que usted ha catalogado como ingenuos, porque a mí me parece que son precisamente los más interesantes y quizás los más necesarios, no lo sé.